Modelos de mapas autoorganizados. Expuestos los conceptos básicos relacionados con las redes no supervisadas, en lo que resta del capítulo nos centraremos en los mapas autoorganizados, uno de los sistemas neuronales más conocidos y empleados y cuyo estudio además ilustra muy bien la operación de muchas otras arquitecturas no supervisadas. En esta sección se introducirá el modelo y se presentarán algunos de los algoritmos de aprendizaje. 3.1. Introducción a los mapas autoorganizados. Se observa que en muchas regiones del córtex de los animales superiores aparecen zonas donde las neuronas detectoras de rasgos o características se distribuyen topológicamente ordenadas. Por ejemplo, en el área sematosensorial. Las neuronas que reciben señales de sensores que se encuentran próximos en la piel se sitúan también próximos en el córtex, de manera que reproducen, aunque distorsionadamente, el mapa de la superficie de la piel de una zona de la corteza cerebral. Lo que sucede, por ejemplo, en el córtex motor. Por lo que respecta al sentido del oído, existen en el cerebro áreas que representan mapas tonotópicos, donde los detectores de determinados rasgos relacionados con el tono de un sonido se encuentran ordenados en dos dimensiones. En resumen, la representación de la información en la corteza cerebral aparece con frecuencia organizada especialmente, circunstancia que el modelo neuronal de mapas y rasgos autoorganizados o SOFM, Self-Organizing Feature Maps, trata de reproducir. Los SOFM, o mapas de Könögen, fueron desarrollados a lo largo de la década de los 80 por el físico finlandés Teuvo Kohonen, como una continuación natural de la línea de desarrollo de las redes competitivas iniciadas por von Desmalburg. Aparte de su interés, como una sencilla modelización de redes neuronales naturales, los SOFM poseen un gran potencial de redes neuronales. Los SOFM poseen un gran potencial de aplicabilidad práctica de entre las clases de problemas del mundo real en los que han demostrado su eficacia deben citar: clasificación de patrones, cuantificación vectorial, reducción de dimensiones, extracción de rasgos, monotilización de procesos, análisis exploratorio, visualización y minería de datos. Por ejemplo, los SOFM han sido empleados en reconocimiento del habla, control robot, optimización combinatorial, clasificación de proteínas y de restos arqueológicos, monotilización de procesos industriales, emplazamiento de componentes en tarjetas o circuitos integrados, placement, ayuda al diseño de circuitos integrados, reconocimientos de patrones financieros, minería de grandes bases de datos en Internet. En Könögen hay un completo compendio de aplicaciones. En este modelo, las neuronas se organizan en una arquitectura unidireccional de dos capas. La primera es la capa de entrada o sensorial, que consiste en M neuronas, una por cada variable de entrada, que se comportan como buffers, distribuyendo la información procedente del espacio de entrada a las neuronas de la segunda capa. Las entradas son muestras estadísticas, X, paréntesis T, conjunto de R elevado a M, del espacio sensorial. El procesamiento se realiza en la segunda capa, que forma el mapa de rasgos, consistente habitualmente en una estructura rectangular de NX multiplicado por NI, neuronas, que operan en paralelo. Aunque la arquitectura rectangular es la más corriente, a veces también se utilizan capas de una sola dimensión, o una cadena lineal de neuronas, o de 3 dimensiones, que podría ser un paralelepípedo. Se etiquetan las M neuronas de entrada con el índice K y las NX multiplicado por NI neuronas del mapa con un par de índices y 3 puntos o 3 palos como de igual entre paréntesis E, J, cierre paréntesis, que determinan su localización espacial al cuadrado. Cada neurona de entrada K está conectada en todas las neuronas paréntesis I, J del mapa mediante un peso sináptico, que se identifica como W sub IJK punto.
En resumen, el mapa puede describirse como una matriz de procesadores elementales, paréntesis, I, J, ordenados en 2 dimensiones, que almacenan un vector de pesos sinápticos o vector de referencia, paréntesis, codebook, luego viene una W sub IJ, paréntesis T, con, abre corchea, W sub IJ, paréntesis, punto y coma, W sub IJ, conjunto de R elevado a M, coma, 1 es igual o mayor que I, mayor o igual que NX, coma, 1 mayor o igual que J, mayor o igual que NY, cierre corchea. En fase de ejecución, o una operación normal de la red, los pesos permanecen fijos. En primer lugar, cada neurona, paréntesis I, J, calcula la similitud entre el vector de entradas X y su propio vector de pesos sinápticos W sub IJ, según una cierta medida de distancia o criterio de similitud establecido. A continuación, se declara vencedora la neurona G igual a paréntesis G1, G2, cierre paréntesis, cuyo vector de pesos W sub G es más similar al de las entradas. De esta manera, cada neurona actúa como un detector de rasgos específicos y la neurona ganadora nos indica el tipo de rango o patrón detectado en el vector de entradas. Ejemplo de fórmula: D, paréntesis W sub G, X, cierre paréntesis, es igual min con un IJ bajo el min, corchea D, paréntesis W sub IJ, X, cierre paréntesis, cierre corchea. En la fase de aprendizaje, cada neurona del mapa sintoniza con diferentes rasgos del espacio de entrada. El proceso es el siguiente. Tras la presentación y procesamiento de un vector de entradas, X sub T, la neurona vencedora modifica sus pesos de manera que se parezcan un poco más a X paréntesis T. De este modo, ante el mismo patrón de entrada, dicha neurona responderá en el futuro todavía con más intensidad. El proceso se repite para numerosos patrones de entrada, de forma que al final los diferentes vectores de referencia sintonizan con dominios específicos de las variables de entrada y tienden a representar la función densidad de probabilidad, P paréntesis X, o función de distribución del espacio sensorial. Si dicho espacio está dividido en grupos, cada neurona se especializará en uno de ellos y la operación esencial de la red se podrá interpretar entonces como un análisis clúster. Lo descrito hasta el momento responde a un esquema competitivo clásico de relativa sencillez, en el que cada neurona actúa en solitario. Sin embargo, el modelo de mapa de Kanogen aporta una importante novedad, pues incorpora este esquema relaciones entre las neuronas próximas en la capa. Para ello, introduce una función de vecindad que define un entorno alrededor de la neurona ganadora actual, o vecindad. Su efecto es que durante el aprendizaje se actualizan tanto los pesos de la vencedora como los de las neuronas pertenecientes a su entorno. De esta manera, en el modelo de SOFM se logra que neuronas próximas sintonicen con patrones similares, quedando de esta manera reflejada sobre el mapa una cierta imagen del orden topológico presente en el espacio de entrada, ordenación de los detectores de rasgos. En esencia, por medio del proceso descrito, los SOFM realizan la proyección no lineal de un espacio multidimensional de entrada R elevado a M sobre un espacio discreto de salida, representado por la capa de neuronas. El mapa representa una imagen del espacio sensorial, pero de menor número de dimensiones, reflejando con mayor fidelidad aquellas dimensiones del espacio de entrada de mayor varianza, o que suelen coincidir con los rasgos más importantes de las entradas. La proyección se realiza de manera óptima, en el sentido de que la topología del espacio de entrada se preserva en lo posible sobre la superficie de la red. Entradas X similares se corresponden con neuronas próximas. Así, la distribución de las neuronas sobre el mapa resulta ser un reflejo de la función densidad de probabilidad P paréntesis X,
regiones en el espacio sensorial cuyos representantes X aparecen con más frecuencia, P sub X entre paréntesis mayor, serán proyectadas sobre un número mayor de neuronas en el mapa. La función vecindad representa matemáticamente de una forma sencilla el efecto global de las interacciones laterales existentes entre las neuronas en el cerebro, pues en vez de considerar en detalle que una neurona trata de activar a sus neuronas adyacentes y de inhibir a las alejadas, como sucede en el córtex, se modela esta situación mediante una sencilla función que define el tamaño de la vecindad en torno a la vencedora, dentro de la cual todas las neuronas son premiadas actualizando sus pesos y fuera de ella son castigadas al no actualizar sus pesos y al hacerlo en sentido contrario. La utilización de la función vecindad en el modelo de mapas autoorganizados aporta respecto del modelo competitivo sencillo dos ventajas adicionales. El ritmo efectivo de convergencia se mejora y el sistema es más robusto frente a variaciones en los valores iniciales de los pesos. Hay que señalar que el tratamiento teórico del modelo de Conogen es complejo, entre otras razones porque se demuestra que la dinámica de aprendizaje no puede ser descrita mediante una función de Lyapunov, lo que simplificaría su estudio. Sin embargo, si se elimina la función vecindad, cada neurona individual representa un mapping lineal, haciendo factible un análisis teórico que puede proporcionar ideas sobre la operación del modelo completo.